Tu palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Todos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de la desgracia, no perderá el sosiego. Todos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Todos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Todos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera en este día hablar un poco acerca de Santiago, de las cartas. Y me llamó la atención algo, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes los tipos de tentación. Porque nos han pasado a todos. Quizás hablar de 2 tipos de tentaciones. Uno de ellos que va con nosotros con el pecado, como dice él, y otro va de acuerdo a nuestra fuerza, que Dios nos ayuda a llegar más allá de lo que podemos. En estos días han celebrado en Beijing las Olimpiadas de invierno. Un chico de México, no lo conocía antes, pero lo vine a conocer ahora, Donovan Carrillo, creo que es su apellido. Este chico explica su historia, cómo pudo él llegar a las Olimpiadas de Beijing.
tiene 22 años, ¿no? Pero observé la actitud de él desde muy joven y cómo los papás lo apoyaban y lo empujaban. Porque a veces ocurre que en nuestras vidas hay bajas y necesitamos a alguien que nos empuje. Entonces, cuando estaba escuchando esto, yo dije, pues hay tentaciones. ¿Cuál es la tentación de Donovan? Bueno, la tentación que él pudo tener cuando joven decía, oye, a mí me gusta, pero esto es muy difícil. Demasiadas horas de ensayo, demasiadas horas practicando, pues tengo que ir de mi casa, yo no puedo tener más amigos como los demás. Pues, es decir, él pudo tener muchas, pero muchas tentaciones. ¿Qué pasó con estas tentaciones? Estas tentaciones que él tuvo, las sobrepasó y las llevó a que fueran hoy en día una realidad, que aunque no ganó una medalla de oro, pero sí le llevó una realidad a llevar a lo máximo de lo que él quería hacer. Y creo que eso es una parte de las tentaciones buenas. Estas tentaciones que nos ayudan a nosotros a echarle ganas, son tentaciones que después más adelante yo puedo dar consejos, que yo lo hice, yo lo pude hacer. Algunos de nosotros tenemos eso en la vida, donde podemos decir, yo tuve la tentación de no estudiar más. Yo tuve la tentación de que conocí a una chica a los 14 años y me casé. Pero no, yo quise hacer algo más grande para ofrecerle más adelante a mi esposa algo más grande. Yo tuve la tentación de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero no, yo lo que hice fue hacer otra cosa. Pero siempre me doy cuenta que en todas las tentaciones siempre hay alguien que empuja. Me he dado cuenta de eso, en las buenas y en las malas. En las buenas estamos hablando de Donovan. Pudo tener la tentación de decir, hasta aquí llegué. Lo pudo hacer, pero lo realizó. Que Dios quiere, como decía San Agustín, Él quiere que seamos victoriosos. Y para ser victorioso yo tengo que caerme. Y Dios permite esas caídas para que nos podamos levantar. Yo estoy hablando de esas tentaciones. Ahora, hay otras tentaciones que son el pecado. Que esas sí no tienen nada que ver con Dios. Esas sí no tienen nada que ver con Dios. Esas tentaciones son parte de nuestro pecado y que también pueden ser inducidas por otros. Yo a veces se pone uno a pensar, ejemplo, el alcoholismo o cualquier pecado puede ser inducido por alguien, estando pequeños nosotros. Y el pecado revuelve a nosotros y eso no trajo Dios. Ni tampoco lo permite. Lo que pasó fue que en este momento en la vida yo acepté, claro, esto es un pecado, yo acepté y está conmigo. Como decía aquí Santiago, que me llamó la atención, cuando habla una palabra de la concupiscencia, ¿no? Recibe la luz del pecado. Y el pecado es la muerte. Si nuestra fragilidad de pecado lleva consigo eso y nos lleva a pecar contra Dios, pero eso no viene de Dios. Entonces yo creo, no sé si estás un poco claro lo que te acabo de explicar en el día de hoy. Una de ellas es que Dios quiere que tengamos tentaciones para lo bueno, para tener la victoria, porque es la única manera. Usted, para poder tener una vida de oración buena, usted tiene que buscar la manera de dirigir su cuerpo, o nuestro cuerpo, ¿verdad? De decir, yo tengo que orar, tengo que ir a misa, tengo que hacer mi rosario, yo no puedo enfriarme, yo tengo que seguir en el grupo de oración, yo tengo que seguir en el grupo de Maús, yo tengo que ir al cursillo, yo tengo que seguir echándole ganas, porque Dios quiere la victoria. Esa es una. Y la otra tentación, yo tengo que evitar. Tengo que orar mucho para no caer en tentación. Fíjense las dos cosas, ¿no? No caer en tentación, que decía Jesús a los discípulos en Getsemaní, ¿verdad? Que oraran para no caer en tentación. Entonces tenemos las dos. Bueno, pidamos al Señor en esta Santa Misa que nos ofrece esta enseñanza de las dos tentaciones que aparecen en la Biblia. Pues estas dos aparecen, ¿no? Una de ellas es la tentación que nos lleva al pecado y la otra es la tentación que nos lleva a la victoria. Que no desfallecer, que le vamos a echar ganas y que vamos a ir hasta lo último, hasta ser coronados, como dice San Pablo, que seremos coronados con la victoria. Veamos así entonces en este día, que sigamos echándole ganas y que sepamos que nacemos para ser hijos de Dios y victoriosos en un Cristo que nos ama. Tu palabra es eterna, en
espera.